Hola. Hola. ¿Eso también funciona? Hola. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bueno, aprovechamos la ocasión por el día que es, primer domingo de mayo, Día de la Madre, un día tan especial, para felicitar a todas las mamás. Felicidades. ¡Felicidades, mamás! Bueno, y a los papás también que nos aguantan, ¿no? ¡Felicidades, papás! Agradecemos su presencia hoy, 7 de mayo de 2017, en el que presentamos el libro Fútbol y Psicoanálisis, la personalidad en el deporte. Y en nombre del editorial Grupo Cero, les damos la bienvenida. El libro está dedicado al maestro Miguel Óscar Minasa, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, y se estructura en 8 capítulos y un epílogo. El autor, Carlos Fernández del Ganso, nace en Madrid en el año 1958. Es médico psicoanalista del Grupo Cero, doctorado en psiquiatría y psicología médica, profesor de psicoanálisis y fútbol en la Real Federación Española de Fútbol y especialista en dirección deportiva. Publica libros de medicina, psicoanálisis, poesía y deporte desde 1995. Este es el tercer libro dedicado al fútbol, después de Poetas del Fútbol, 2009, y Club Deportivo Grupo Cero, 2014. El doctor Carlos Fernández lleva 30 años atendiendo como médico psicoanalista en su consulta de Alcalá de Henares y en Madrid. En la actualidad también asesora a profesionales y coordina grupos deportivos. Hemos elegido para la ocasión un elenco representativo de la salud, la educación y el deporte, y paso a presentarles. Hoy nos acompañan don Francisco Goya Garro, farmacéutico y presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, entidad que cumplió recientemente 90 años de su fundación. Don José Carlos Arribas Cabado, maestro de educación primaria y especialista en educación física en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús Filipenses, en Alcalá de Henares. Técnico superior en actividades físicas y animación deportiva y entrenador nacional nivel 3 de fútbol. Don Fernando Vergara Pérez, profesor del Departamento de Fisioterapia Deportiva en la Universidad de Alcalá de Henares. Doña Pilar Rojas Martínez, médico especialista en reumatología, medicina familiar y psicoanalista del Grupo Cero. Gracias por su presencia. Como integrante del taller de poesía que coordina, también por supuesto, Carlos Fernández, en nuestra ciudad, y en nombre de todos mis compañeros, voy a leer un poema de Günter Grass, Premio Nobel de Literatura, y que nuestro autor rescató en su primer libro dedicado al fútbol. Estadio nocturno. Lentamente ascendió el balón en el cielo. Entonces se vio que estaban llenas las tribunas. Habían dejado solo al poeta bajo el arco, pero el árbitro gritó: fuera de juego. Después de las presentaciones se abrirá un coloquio con todos ustedes y nos servirá una copa de vino español. El momento que podrán aprovechar para que les dediquen el libro, que pueden adquirirlo hoy mismo si lo desean. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Les dejo con los presentados. Gracias. Gracias, Esther.
hemos presentado a Francisco Goya Gato. ¿Cuánta gente querida? Hay gente que no conozco de nada también, de verdad. Eso es bueno. Paso a leerles. Les decía que don Francisco Goya Gato iba a estar presente aquí y me ha mandado esta carta que paso a leerles. Estimado Carlos, en Navidades me obsequiaste el libro que hoy se presenta y un tiempo después me propusiste formar parte de los presentadores del libro Fútbol y Psicoanálisis. Y en el mismo instante te dije sí. Conversamos varias veces sobre el evento. Me tomé el tiempo de navegar por sus páginas y me encontré con algunos recuerdos como aquellos domingos a la mañana juntos en el palco de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, viendo como socios y aficionados los triunfos y algunas derrotas. O los encuentros en las aulas de la Real Federación Española de Fútbol, donde te escuché impartir clases sobre la personalidad en el deporte y el imprescindible papel del liderazgo en las competiciones deportivas. Clases que despliegas de forma tan brillante en el primer y séptimo capítulo del libro. Me preparé un breve discurso para hoy, fecha que no olvidaré nunca, porque hace unas horas mi esposa se ha puesto de parto y acabo de ser padre de gemelos, una niña y un niño. Llegaron con algunas semanas de adelanto, tal vez porque tanto deseamos verlos, mirar sus caritas, tal vez por ser hoy el Día de la Madre. Pero mi compromiso contigo, es decir, con la salud, la educación y la cultura de la que hablas en tu libro, me llevó a escribir estas palabras. Libro que desde aquí recomiendo su lectura a todos los profesionales del deporte y a todos los amantes del fútbol como paradigma cultural. Leyendo la personalidad en el deporte, comprendí los mecanismos anímicos que intervienen en las lesiones deportivas, tan frecuentemente mermando la fortaleza del equipo, o los conceptos sobre cómo hacer grupo, o la importancia del fútbol base, acento que pones en el fútbol femenino, la cantera y la formación de los directivos. De esto último tomé notas para desplegar en el discurso, porque me sorprendieron algunos conceptos y la precisión de tu exposición que hace de este un libro de referencia en el deporte. Nos conocemos desde hace años y te agradezco que puedas leer estas breves palabras. Quiero de alguna manera estar presente en tu fiesta y ese vino con el que solemos participar en el centro médico lo brindo contigo y con todos los amigos que seguro llenan de alegría tu presentación. Un abrazo fuerte de toda mi familia y felicitaciones. Francisco Goya, presidente de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, en Alcalá de Henares, a 7 de mayo del 2017. ¡Felicidades, Francisco! Bueno, vamos a empezar con don José Carlos Arribas. El acto va a durar hora y cuarto, hora y media, puede interrumpir en preguntar cuando quieran lo que quieran, que nosotros responderemos lo que nos dé la gana. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a Esther, a Francisco, a Fernando, a Pilar, a todos los asistentes, pues la oportunidad que tenemos de estar aquí todos juntos. Y especialmente darle gracias a Carlos, porque por él estamos aquí. Que por cierto, Carlos, ¿cómo es eso de escribir un libro? Algún día, si tenemos unos momentos, con trabajo. Estoy muy halagado por estar aquí, porque es cierto que a lo mejor no como Francisco, relatamos sus palabras ahora, dije un sí inmediato a esta petición. Sí que es cierto que llamándose o teniendo en el título la palabra fútbol, pues era muy difícil decir para mí no. Pero además luego, si le dábamos la vuelta al libro, que aquí lo tengo,
y mirábamos la contraportada, me encontraba con unas frases que siempre he llevado muy presentes, tanto mi labor como entrenador y mi labor como docente. Me refiero a aquella famosa que seguro muchos de ustedes han escuchado alguna vez, de que un equipo es un estado de ánimo, pero también una clase es un estado de ánimo. Y aquello de que como se juega se entrena. Una verdad también que en las aulas podemos asociar y ver cada día. El sumergirme en cada una de estas 328 páginas que tiene el libro, sin ninguna fotografía, como comentábamos anteriormente, con la letra pequeña, todo aquello que un alumno de sexto de primaria, por ejemplo, no busca en un libro, en la biblioteca, en clase, pues no fue difícil, como les digo. Pero siempre digo, también a sus alumnos, a los cuales tanto me referiré en mi presentación, que los libros son como las personas, todos merecen una oportunidad. Y no podemos renunciar a un libro por su aspecto externo, por su título, ni siquiera por sus primeros capítulos, igual que tampoco podemos ni debemos hacerlo todas las personas. Y eso hizo que empezara la tarea de esta lectura. Pero ya les digo que partía por esa palabra fútbol era importante. También me gustaría decir que yo soy de esas personas que escuchan. Yo creo que, no sé si habrá dos tipos de personas en la vida, los que escuchan y otros que hablan. Si me tuviera que situar en alguno de los lados, diría que estoy dentro de las que escuchan y no de las que hablan. Eso es difícil, siendo maestro y siendo entrenador, ¿verdad? Pero la experiencia además te dice que debe de ser así, debes escuchar. Hay que hablar también, es cierto, pero tienes que escuchar. En el día de hoy me siento obligado a hablar de este libro, por lo que esta lectura ha movido en mi inconsciente. Me decían hoy en la comida, hablarás bien del libro. Y yo le decía a la persona que me lo preguntaba, pues no tendría por qué, si no lo opinara así, si no lo sintiera así, porque como dice Carlos en el libro, los sentimientos se sienten y no se tienen. Como les decía, desde el primer momento del libro llamó mi atención: fútbol, psicoanálisis, emociones, deporte, vida. Cada uno de los 8 capítulos de este libro pues desvelaba, removía en mí antiguos pensamientos, momentos pasados, estudios lejanos. Le comentaba también a Carlos en este pequeño momento que hemos tenido para hablar juntos y conocernos, que incluso por encima de libros de la universidad ha sido el libro en el que más notas he tomado. Y él me decía que eso es un halago, y por supuesto que es un halago porque esas notas no estarían tomadas si, como les decía, no hubieran removido algo en mi interior. Me gustaría destacar algunas ideas del libro, sin, como nunca se debe hacer, desvelar quién es el asesino, pero sí que anticiparles algunas perlas, algunos detalles que quizás les hagan animarse aún más a esa lectura, a esa posible futura lectura. Por ejemplo, en el libro se habla del tiempo lógico y cómo desde el futuro se escribe el presente. Me llama mucho la atención esta idea porque habitualmente nos empeñamos a hacer lo contrario y tratamos de escribir el futuro, pero desde el presente. También me llama mucho la atención el tema del jugador estresado, cómo ese jugador estresado está estresado por obligarse a ganar y en cambio se olvida de la importante idea que es disfrutar jugando, y es lo que Carlos llama jugador deseante. Lo mismo ocurre en las aulas. Lo importante de un alumno en clase no tiene que ser no el que se vea obligado a aprobar o a sacar adelante una asignatura, sino que realmente disfrute, desee el aprender. Otra idea que quisiera destacar es cómo Carlos habla también en su libro de que todos los individuos tenemos muchos más defectos que virtudes. Y sin embargo, en el grupo conseguimos que esas virtudes destaquen por encima de esos posibles defectos. También habla, y un capítulo solo para ello, del aspecto del líder. Una idea que a veces tenemos equivocada y que yo creo que hoy en día, en una sociedad en la que actualmente vivimos, estamos buscando continuamente líderes. El problema es cuando esos líderes realmente no nos aportan lo que nos tendrían que aportar. Y ese líder puede ser un entrenador y debe ser un entrenador. Y ese líder debe ser un maestro y puede ser un maestro. Respecto a esta figura del líder,
hablaba Carlos en su libro, de la diferencia entre convencer y vencer, de cómo dispones de poder siempre que no lo uses. Otro capítulo también importante para mí es el tema dedicado al fútbol base y cómo él habla de que el fútbol base debería ser la base del fútbol. A nivel médico ya, pues como el sistema inmunológico es el que tantas veces nos preocupa y en este caso los alérgicos también sufrimos y tenemos repercusiones en esta primavera que nos llega. Somos de... Pues cómo lo psíquico representa, cómo se representa, el sustrato de representación de lo psíquico en el cuerpo, este sistema inmunológico. Cómo la salud no es innata, es una producción. Cómo las lesiones, casi todas, provienen de ese inconsciente. Cuando yo pensaba y tenía la idea sorprendente en aquel momento que nos comentaban como un dolor de muelas o como tener una pequeña caries en una muela podía afectar al músculo cuádriceps o a los isquiotibiales en una lesión, pues resulta que todo todavía es mucho más complejo y cómo el inconsciente influye decisivamente en estas lesiones. También, y me añado a la felicitación de Esther, en este día tan especial para las madres, para las mujeres, pues ese capítulo dedicado al fútbol femenino me parece también muy gratificante. Y cómo destaca la figura de la mujer, otorgándola la capacidad de ser protagonista de movimientos que originan transformaciones sociales. Y aventura una idea que comparto y que dice que la próxima revolución estará representada por la mujer a través del deporte y la escritura. Quisiera terminar con dos ideas que también me llevarán a hablar un poco más de tres relaciones que veo muy importante conseguir ver en este libro. Decía Carlos en el libro que se entrena al sujeto biológico y se descuida al sujeto psíquico. Y se habla de los valores del deporte, cómo es posible, o cómo debería ser posible llevarlos al hogar, al trabajo, a la pareja. Yo tengo que decir que afortunadamente soy maestro. Afortunadamente soy un apasionado de los valores del deporte, del esfuerzo, del trabajo en equipo, de los proyectos, de aprender a aprender, del trabajo operativo, de la responsabilidad. Todo eso que hablamos tanto en educación, en el mundo de la educación, y sin embargo yo no aprendí en la educación. Yo lo aprendí gracias a mis padres y gracias al deporte, en este caso concreto al fútbol. En educación llevamos mucho tiempo hablando y pidiendo una ley educativa en la que por lo menos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo tan importante como debe ser la educación. Pero yo también les pediría que fuera una ley educativa que utilizara el deporte como medio, como motivante a la hora de trabajar con nuestros hijos, con nuestros alumnos. ¿Y qué tiene que ver esto con el fútbol? Pues muchísimo. Muchísimo porque queramos o no, el fútbol es el deporte del río. Dicen algunos que por la simplicidad de su juego. Realmente, ¿qué se necesita para jugar al fútbol? Yo recuerdo perfectamente mis primeros años de colegio, cuando no teníamos ni siquiera un balón para poder jugar. Pues cómo salíamos todos al recreo, cogíamos los papeles de los bollos, el papel de aluminio con el que habíamos envuelto algún bocadillo, lo metíamos todo en una bolsa de plástico, le hacíamos un nudo y ese era nuestro balón. La portería, tampoco necesitábamos ninguna portería. Nos quitábamos la sudadera, la poníamos en el suelo y ya teníamos la portería. Quizá tengan razón los que piensen que el fútbol es tan popular por eso. Yo, en cambio, creo que si es tan popular el fútbol es por los sentimientos, porque el fútbol es sentimiento, el fútbol es pasión. Si no, como en cualquier estadio de fútbol, el martes pasado, sin ir más lejos, en la ciudad de Madrid, como 80.000 personas se pueden poner de acuerdo todas a la hora de gritar en común, siendo cada uno de religiones distintas, razas distintas, condiciones sociales distintas. Eso lo hace el fútbol y poco más. Aparte de destacar estos valores del deporte, también me gustaría destacar, en este caso, y como haciendo mucha referencia al libro, al tema del psicoanálisis. Afortunadamente yo trabajo actualmente en un colegio en el que se tiene muy en cuenta todo lo emocional. Digo afortunadamente porque creo que vamos con mucho tiempo de retraso, tanto en la educación como en el deporte, respecto a este aspecto.
Es imposible, yo creo que es imposible hablar de la persona sin hablar de lo que le conmueve, de lo que le lleva a actuar, de ese inconsciente que tenemos ahí marcado. Como les decía, tengo la suerte de trabajar en un centro en el que eso está muy presente. Y es una de las cosas que día a día nos destacan nuestras familias y también nuestros alumnos. Si recuerdan, empezaba mi alocución hablando de una frase: un equipo es un estado de ánimo. Estoy muy de acuerdo, afortunadamente, porque si no, pues las ligas empezarían ganadas ya desde el principio, las ganarían los poderosos, aquellos que tienen el dinero suficiente para comprar a las mejores estrellas, a los mejores entrenadores. Los mejores colegios serían aquellos que dispusieran de los mayores recursos económicos, pero afortunadamente no es así. Y respecto al fútbol, respecto a los entrenadores, un ejemplo, hoy en día se habla mucho de Zidane como su imagen de entrenador. Hay mucha gente que le critica porque dice que quizás no tenga los conocimientos tácticos, los conocimientos en preparación física, pero sin embargo se está haciendo valorar por todo un vestuario de grandes estrellas y está consiguiendo algo muy importante, y logros que quizás sean los que un club tan importante como el Real Madrid no conseguía desde el año 1958, que es conseguir el doblete. ¿En qué está basando su trabajo este señor? ¿O en qué lo basaba los que ya tenemos una edad, un tal Luis Moroni, cuando le decía a sus jugadores: salgan ustedes a jugar y disfruten, señores? Y no les decía nada más. O Luis Aragonés, para algunos uno de los mejores psicólogos que ha habido nunca, y su filosofía ante la prensa era muy fácil, muy sencilla: ganar, ganar y ganar. Pero después con sus jugadores seguro que había algún trasfondo mayor. En la educación pasa lo mismo, exactamente lo mismo. A todos los que estamos aquí, todos los presentes que estamos aquí, hemos tenido maestros. Entonces yo les pediría que hicieran un ejercicio mental conmigo. Traten de recordar el nombre o la cara de aquel maestro, de aquella maestra, que de los muchos que tuvieron a lo largo de su vida, más se ha quedado en su corazón, en su mente. Estoy seguro que no me equivoco si digo que esa persona que ustedes destacan no lo hacen por sus conocimientos, quizás sí. Sobre todo lo harán o la destacarán por algo que hizo con ustedes relativo a esas emociones, a ese psicoanálisis del que estamos hablando de aquí, que hizo que para ustedes esa persona fuera alguien especial. Yo, por ejemplo, recuerdo a un profesor que, y fíjense, quizás sea triste o quizás sea muy bonito el por qué le recuerdo. Le recuerdo porque jugando al fútbol tuve una lesión, pues, de las más graves que he tenido, y tuve que estar un tiempo escayolado durante 40 días en casa y no podía ir a clase. Pues a este maestro le recuerdo porque me hizo una llamada telefónica preocupándose por mí. Era un maestro de física, pero realmente no lo recuerdo más de sus clases. Y estoy seguro que a ustedes les pasará algo similar. Realmente al final lo que marca a las personas es aquello que nos llega dentro. Y por último, porque si no, lo siento, no voy a dejar tiempo para hablar, tengo tantas cosas que decir. Agradecerles a todos los que están aquí, el que pasen este rato con nosotros, pero sobre todo a ti, Carlos, por obligarme a hablar y obligarme a recordar muchas cosas y a desaprender aprendiendo. Gracias. A continuación, don Fernando Vergara. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a dirigirles unas breves palabras. En primer lugar, querría agradecer a Carlos Fernández el que me haya invitado para estar aquí. Y el hecho de que yo esté aquí es en parte para agradecer lo que me ha atraído de positivo el conocerlo. El conocer a Carlos fue por una circunstancia un poco aleatoria y le invité a participar en las clases en la Universidad de Alcalá, dentro de la asignatura de Fisioterapia del Deporte que yo coordino, para que nos presentase
su trabajo, nos aportase su conocimiento y su experiencia acerca de lo que implica la atención psíquica hacia los deportistas, porque este es un ámbito que creo que cualquiera que se haya relacionado con el deporte, bien sea como usuario del deporte, como profesional sanitario de atención al deporte o como enseñante en el deporte, entiende que es una condición necesaria de atender en los deportistas. Desde el primer momento y desde la completa generosidad, Carlos accedió a colaborar con nosotros. Llevamos ahora, no sé si son ya 7 años aproximadamente colaborando. Nuestros alumnos de la universidad están encantados con su participación y creo que les aporta un plus en su formación como fisioterapeutas y les abre una puerta a un mundo con el que se van a relacionar, como he dicho antes, sin duda, al tratar deportistas, que es el mundo de lo psíquico, el mundo de la emoción, el mundo del afecto, que se relaciona con su rendimiento, con su disfrute de su actividad. Entonces, repito que el hecho de estar aquí para mí es una satisfacción y es una forma de agradecer la generosidad de Carlos. Yo creo que la lectura de los libros es el inicio de un viaje, y el inicio de un viaje hay que hacerlo con voluntad, con interés y con libertad. Yo les animaría ya directamente a que emprendan ese viaje con este libro, que sean libres desde luego para hacerlo, para hacer una lectura continuada, pausada, por capítulos, reiterada, porque siempre se encuentran aspectos novedosos en la relectura. Este libro a mí me ha sugerido diferentes aspectos que me han llamado mucho la atención y con los que me he sentido muy identificado en la lectura. Como usuario del deporte, como deportista que me he considerado y me considero, me he relacionado en algún momento con el mundo de la élite, en el judo, por ejemplo, y en el mundo del fútbol aficionado. Yo creo que este libro no solo habla de fútbol, habla más allá del fútbol y habla también de todo tipo de deporte. Cuando entroncas con el mundo del deporte como usuario, te das cuenta que aparte de tu máquina física, de tu cuerpo físico, necesitas otros elementos que deben estar a punto para disfrutar de una verdadera actividad que, como también se dice en el libro, y creo que estoy de acuerdo, te hace más libre, te hace más solidario, te permite ser más feliz, te permite desarrollar tu personalidad, te permite socializar. En mi mundo competitivo he detectado cómo es difícil gestionar las emociones en el mundo de la competición. He visto competidores, campeones de España, campeones de Europa, he visto competidores olímpicos, he oído campeones mundiales que han llorado porque no han sabido sobrellevar una situación de competición. No tenían inquietud por su entrenamiento, quizá, no tenían inquietud quizá por su nutrición, aspectos que son básicos para el cuidado del deportista. Pero quizá lo que más les faltaba para llegar a una plenitud competitiva era el cuidado de sus emociones, el cuidado de su afecto. Yo creo que este libro nos orienta a cuidar esto. Otro aspecto fundamental que me ha llamado la atención del libro, por el que animaría a leerlo, es el de ser padre. No sé si los aquí presentes hay muchos que son padres y llevan ese paro. No. Me acerco más. Como decía, no sé si muchos de ustedes son padres o son hijos desde el otro lado, algunos sí, desde luego, quizá han olvidado en parte la faceta de hijos como practicantes deportivos. Pero mis hijos juegan ahora, tengo un hijo de 14 años y uno de 13, tengo un infantil B y un cadete B en un club de fútbol, y al leer el libro me ha llamado mucho la atención y la necesidad de cuidar a estos niños, de cuidar a estos deportistas. Y hay una secuencia que me ha llamado mucho la atención y que creo que no se cuida de manera adecuada en el deporte y en concreto en el fútbol, desde luego. Y es la figura del grupo, del equipo y del club.
representan 3 escalones que son fundamentales para el cuidado de la emoción, para el cuidado de la afectividad y para el desarrollo de una actividad que debe ser fuente de placer. No debe ser fuente de frustración ni motivo de alejamiento, de una actividad tan placentera como es el deporte. Creo que si entre todos supiésemos cuidar el deporte y a los deportistas, entenderíamos que habría menos casos de niños que abandonan el fútbol, de niños que viven con verdaderas ansiedades y con verdaderas frustraciones, algo que debería ser, como repito otra vez, fuente de satisfacción. Por lo tanto, creo que este libro es muy interesante también desde la perspectiva de los padres. Y en último lugar también pues, me ha sugerido mucho desde el punto de vista de mi profesión. Yo soy fisioterapeuta, soy un profesional de la salud, me he relacionado con pacientes, deportistas, y el libro me ha evocado conocimiento y experiencia que he tenido con ellos. ¿Quién de los que hay aquí presentes, si no ha tenido una lesión, ha sido cuidado por un verdadero grupo interdisciplinar de profesionales? Esto debería ser el fundamento de la atención al deportista, en un club deportivo, dependiendo, claro, del poder adquisitivo, pero también de la ideología que tiene ese club y de los recursos que es capaz de generar, porque entiende que son necesarios para cuidar al deportista. Bajo mi punto de vista, podría haber perfectamente hoy en día un médico, un nutricionista, un psicólogo, un psiquiatra, un preparador físico y, desde luego, un fisioterapeuta. Los profesionales de la salud, como se dice en el libro, y me ha parecido un aspecto muy interesante que tuve la oportunidad de hablar con Carlos en alguna ocasión anterior, escuchamos a los deportistas. Y como se dice en el libro, no solo escuchamos con los oídos, escuchamos con los oídos y tamizamos quizá también a través de la ideología y de nuestra capacidad de conocimiento y de atención hacia la escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se enfrenta uno a un deportista o a una lesión, hay un capítulo muy interesante en el libro también sobre las lesiones musculares, debemos ampliar nuestra ideología sobre la comprensión de lo que es una lesión. Yo puedo tener una lesión muy mecánica sobre lo que es. Hay unas fibras de un determinado tejido con uso de esfuerzo mecánico. Y puedo darle a esa lesión un carácter muy local y accidental incluso a la lesión. Pero puedo indagar un poquito más allá, para averiguar, para escuchar cosas. Intentaré escucharlas, curiosamente, en muchas ocasiones si las conozco previamente. Las buscaré. Puedo tener una actitud de apertura, de escucha activa, libre, pero también buscaré aquello que conozco. Si sobrepaso mi escucha mecánica, podría ir a una escucha que se relacione con lo regional. ¿Por qué una rotura en el tríceps femoral, que está en la parte posterior del muslo, que es muy típico cuando el jugador se echa la mano atrás en el muslo, en una alta proporción decimos ha tenido una rotura en el bíceps femoral seguramente? Si sobrepasamos nuestra visión local, podremos ir a la pelvis, a la columna lumbar, y escucharemos a la pelvis. Pero sabremos inmediatamente que la pelvis se relaciona con la columna lumbar, y está con la columna dorsal, y está con la columna cervical, y la columna cervical con la audición, con la visión. Hemos ampliado ya la escucha, desde lo local hacia lo regional. Pero siguiendo en la amplitud de esa escucha, podríamos ir hacia algo más allá de lo mecánico. Y esto es en lo que redunda un poco el libro. ¿Quién de los aquí presentes no ha tenido una lesión cuando a lo mejor ha tenido un periodo de tiempo de estrés o de ansiedad por afrontar un problema competitivo? Esto nos sitúa en una posición de mayor probabilidad de lesión. Y hay que atender a esto. El fisioterapeuta atenderá de manera profesional y muy eficiente, te recomiendo que pongan el estudio del fisioterapeuta, determinados aspectos de las lesiones y del deporte. Pero debemos acudir a otros profesionales también. La escucha debe ser una escucha selectiva y amplia y compartida. Yo creo que el compartir entre profesionales el mundo de la lesión en el deporte enriquecería mucho y solucionaría mucho
las situaciones que los deportistas viven. Eso nos permitiría atender a alguna de las demandas más importantes del deporte, como he dicho: ser más felices, ser más sociables, ser más libres, ser más iguales. Repito que el libro me ha resultado muy interesante, les animo de nuevo a leerlo, y le doy de corazón las gracias a Carlos por haberme permitido estar aquí, compartir con él y con todos ustedes este día. Muchas gracias. Por favor, hay gente de pie. ¿No podríamos conseguir algunas sillas para que la gente pudiera sentarse? Hemos llenado el aforo, pero si disponemos de... si fueran tan amables. Muchas gracias. Es que no queremos tener ninguna lesión hoy. Bueno. Entonces, a continuación, la doctora Pilar Rojas. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Carlos la posibilidad de presentar este libro, y yo aquí estoy en calidad de psicoanalista, ¿no? Entonces, lo primero, en la presentación del libro Fútbol y Psicoanálisis, lo primero me surge una pregunta, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el fútbol con el psicoanálisis? Un deporte pareciera algo exclusivamente físico, con una teoría que nos habla del funcionamiento de lo psíquico, del alma. ¿Pero acaso se puede separar el cuerpo y la mente? Son distintos, pero inseparables. Cualquier afecto nos conmueve, acelera nuestro pulso, apresura nuestra respiración, cambia el color de nuestro rostro. Y si a esto añadimos que el fútbol no es solo un deporte, sino un sentimiento, una pasión, o que al fútbol se juega con la cabeza, los posibles interrogantes que nos planteaba el título se disipan. Una frase por todos conocida nos dice: mente sana, in corpore sano. Y quizá este libro, desde el psicoanálisis, nos propone una modificación: cuerpo sano, in mente sana. Pero no se trata de convencer, leemos en el libro, sino de conmover, porque no se puede convencer a nadie, ni se puede luchar contra los antiguos pensamientos. Lo que se puede es incluir los nuevos pensamientos, y estos trabajarán, en la medida del deseo del sujeto, los antiguos pensamientos, pudiendo transformar al sujeto. Así que les propongo dejarnos conmover con esta nueva manera de pensar que nos plantea el autor. El libro comienza con el capítulo Fundamentos teóricos en la dirección deportiva, porque todo comienza por la ley y por el líder. Un juego son sus reglas, las leyes que permiten su regulación y ordenación. Hay que aceptar la ley para comenzar el juego. Pero en un deporte como este, un deporte de equipo, la figura del líder no se puede obviar, porque el motor del equipo es el grupo. No solo es una reunión de jugadores que se disputan el balón, sino un grupo que trabaja para una idea, para un juego. Y lo que cohesiona a un grupo y hace trabajar a cada uno de sus integrantes es el líder, aquel que mejor encarna la idea que dirige. Un sujeto comandado por su deseo, que despliega su saber, no solo su conocimiento, que sabe escuchar, delegar, coordinar los tiempos de un proyecto, valorar la diferencia y la semejanza y gestionar las distintas pasiones, individuales o grupales, como energía disponible para el grupo deportivo. Por eso es importante con qué idea de grupo se trabaja. Toda genialidad y talento, otra frase de este libro, es grupal. Nada es individual o innato en el sujeto.
Los llamados automatismos son mecanismos psíquicos, leyes del lenguaje cuyas funciones la máquina grupal nos permite entrenar. Todos conocemos a grandes jugadores, a grandes genios, que cuando cambian de equipo dejan de brillar, y también a otros que pese a tener grandes aptitudes no llegan a triunfar, a cuajar. Y en este fracaso, como desarrolla el autor, se juegan cuestiones grupales y cuestiones individuales, que con una escucha adecuada, con la interpretación psicoanalítica, se pueden transformar. Por eso que no solo nos habla de lo grupal, sino también de lo individual, de la personalidad y sus afectos en el deporte, los pros y los contras, y cómo transformar estos en aquellos. Porque desde el psicoanálisis sabemos que no se puede separar la psicología individual de la colectiva, de la grupal. El otro semejante, compañero, entrenador o rival, forma parte de cada sujeto, ya sea como adversario, modelo o auxiliar, leemos en el texto. Y si decíamos que era importante la idea de grupo con la que se trabaja, el autor nos muestra cómo lo piensa el psicoanálisis, cómo se forma un grupo, los tiempos o ciclos de esa producción y los obstáculos que aparecen en ese desarrollo. Cuestiones psíquicas importantes que dan cuenta de los éxitos y de los fracasos, grupales y o individuales. Porque el éxito deportivo no es fácil de lograr, ni difícil. No solo requiere trabajo físico continuo y tiempo, sino también trabajo psíquico. Aunque nos pueda parecer paradójico, los humanos estamos más preparados para el fracaso que para el éxito. Es más difícil mantenerse que llegar. Cuestiones inconscientes como la culpa, algo que anida en todos y cada uno de nosotros, puede hacer que un jugador se lesione gravemente en el momento más dulce de su carrera. Prueba de ello son los ejemplos analizados de lesiones en futbolistas que el autor nos muestra generosamente en este libro. Estamos hablando de fútbol. ¿Un deporte de hombres? Pues no. También existe el fútbol femenino y me sorprende que al hablar de la mujer en el fútbol se tenga que adjetivar este como si fuera una cosa distinta. Es fútbol, más allá del sexo anatómico de los jugadores. Pero es cierto que existen prejuicios, discriminación, machismo y un largo etcétera que con frecuencia nos hace olvidar que las mujeres también juegan al fútbol. Por eso que es interesante que uno de los capítulos del libro esté dedicado al fútbol femenino, donde se hace desde un recorrido histórico e ideológico del devenir de la mujer en el fútbol hasta una conversación con la presidenta del Club Atlético de Madrid Féminas, Lola Romero. Y ya casi llegando al final, el último capítulo, el fútbol aficionado. Nos habla de las funciones del psicoanalista en un club de fútbol desde la experiencia en el Club Deportivo Grupo Cero. Y ahora sí, para terminar, unas palabras del autor. El psicoanálisis no viene a arreglar nada en el fútbol, si es que algo hubiera que resolver. El psicoanálisis es un instrumento eficaz, novedoso y por ende no comparable con otras disciplinas ya existentes en un club de fútbol. No se lo pierdan. Gracias, Carlos, por tu trabajo y dedicación. Parte de la editorial. Este es el momento en el que ustedes pueden hacer preguntas a sus entrenadores.
Sí. ¿Está bien así? ¿Se escucha? Bueno. La cámara de televisión siempre busca el primer plano. Cuando te hagas famoso, digo porque aquí tenemos futbolistas en la sala. Cuando te hagas famoso vas a ver, tú no tienes que buscar a la cámara te busca a ti. Pero al principio es al revés. ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Qué diferencia hay en un deportista en el ejercicio de su profesión, si cuida todo el compromiso que se ha hablado, el profesional, rendimientos, alimentos, rendimiento de ¿Qué diferencia hay entre si lo hace o si no lo hace? Bueno, yo creo que los tres presentadores han coincidido en la importancia de considerar al deportista desde un plano corporal, biológico, orgánico, nutricional, fisioterapeuta, educacional, médico, psíquico. Es que si no, no existe ese deportista. Es decir, si se tratara de la pericia con el balón, tendríamos un equipo de focas. ¿No han visto nunca las focas jugar con el balón? No se les cae nunca. Sin embargo, si armamos un equipo de focas, no ganarían nada, porque falta el deseo humano. ¿Por qué algunos? Él trajo un recuerdo, a mí me recordó los campos de tierra. Él decía, es verdad, te quitabas el jersey y lo tirabas al suelo, no sobre un campo, un césped verde. Tengo a un compañero de colegio hoy aquí que es testigo, futbolista, entrenador también, Javier Criado Águila, ¿no? Jugabas entre los coches, si no había campo. Anda que no habremos roto cristales, ¿se entiende? No dejábamos de estudiar, ¿no? Llegábamos a casa con raspones en las piernas, pero había deseo. Cuando ese deseo se llega al mundo de lo profesional, empezamos a hablar del entrenamiento invisible, los profesionales de la salud. El entrenamiento invisible es aquel que no haces en el gimnasio o en los entrenamientos en el club, sino que haces las 24 horas del día con tu profesión. Alimentación, descanso, sexualidad, amistad, compañerismo. Nosotros vemos que aquellos grupos trabajando con equipos deportivos, también trabajando con deportistas de manera individual, pero cuando hemos tenido oportunidad de trabajar con equipos deportivos, cuando se tienen en cuenta estas cuestiones, hay menos lesiones musculares en el equipo. ¿Casualidad un equipo? ¿Casualidad 2 equipos? ¿Casualidad 3 años? ¿Casualidad 4 años? ¿Casualidad que llegues a la universidad y te digan estábamos esperando escucharlo? ¿Casualidad que llegue? No. Cuando se tiene en cuenta al sujeto desde otro lugar que el puramente del pasado, biológico, ¿no? En general, cuando se tiene en cuenta a alguien desde un solo aspecto, cuando tengo una sola mirada sobre algo o sobre alguien, hay un fanatismo. Es muy difícil que te guste el fútbol. Nos suele gustar un equipo de fútbol. Soy fanático de mi equipo de fútbol. Soy capaz hasta de hablar mal del otro equipo de fútbol. Porque no me gusta el fútbol, me gusta mi equipo de fútbol. Cuando ya te empieza a gustar el fútbol es porque estás escuchando, estás viendo otras cosas diferentes que nosotros hemos tenido oportunidad de trabajar durante... En 1995 el doctor Miguel Óscar Menasa, al que está dedicado el libro, me indicó que leyera La Ley del Deporte. Yo en un principio le dije sí, pero no lo hice. A las pocas semanas me lo volvió a recordar y ahí me hice caso. Y empecé a estudiar La Ley del Deporte. Y digo, ¿para qué carajo me tengo yo que estudiar La Ley del Deporte para investigar sobre este tema? Bueno, fundamental la Ley del Deporte. Él hablaba de la ley
de educación, con la ley del deporte pasa lo mismo. La ley de deporte no conseguimos modificarla porque llegamos y chocamos siempre con 5 obstáculos. Que miren qué psíquicos que son los 5 obstáculos. La ley del deporte choca con el racismo, con la xenofobia, con la violencia en los estadios, con los derechos de imagen y con el doble. Cuestiones en las que está jugando siempre lo psíquico. Si hablásemos de la abogacía, lo mismo. Si hablásemos de la informática, lo mismo. Si al sujeto lo consideramos y lo pensamos solo desde un sitio, lo estamos mutilando. Si al otro lo consideras inteligente, capaz de crecer, capaz de aprender, capaz de transformarse, entonces el jugador tiene otra extensión, tiene compañeros, es más grande. Cuando eso no ocurre y se lesiona el titular, el suplente nunca puede jugar bien, porque es suplente. Cuando son todos titulares, y Ricardo traía el ejemplo del Real Madrid, cuando son todos titulares, ¿quién juega? 4-0, 3-0, 5-1. ¿Quién ha jugado hoy? El Real Madrid, allí cuando les vemos. ¿Quién juega? Cuando hay equipo, cuando hay grupo, y conlleva un tiempo construir grupo. No sé si... ¿Pregunta? Un poco con el tema de la ley del deporte y porque hay una persona relacionada con la universidad. El principal culpable de que no haya una ley del deporte que apoye a los deportistas es la universidad. La universidad nunca ha apoyado el deporte. Es decir, la universidad solo ha querido estudiantes, no ha querido saber nada de los deportistas. Yo hablo desde tiempo atrás, pero yo creo que a la hora de la verdad todavía esa universidad que solo busca estudiantes en lugar de formarles deportivamente y competitivamente no existe. Por alusión. Bueno, yo he hablado del deporte desde el ámbito de la salud. Quizá no es en mi área de conocimiento la que más incumbe esta ordenación. Pero nosotros no estoy de acuerdo con esa visión. Yo lo que quiero es que el estudiante que accede a una carrera y que sale con una titulación sea capaz de cuidar, en este caso, al deportista, sea capaz de atenderle y sea capaz de ofrecerle lo mejor que está en su mano para que desarrolle su actividad de manera lo más integral posible. No sé exactamente a qué y en relación a la fisioterapia. Básicamente en el sentido de que las horas que un chaval estudiante de 20 años tiene que dedicar a la universidad son excesivas para poder dedicar algún tiempo al deporte. Y en base a eso, muchos estudiantes españoles, gracias a Dios, hoy en día, pueden obtener becas en universidades norteamericanas en base a sus capacidades o a sus aptitudes deportivas, cosa que la Universidad Española no hace en absoluto. No hay ninguna beca que promueva que un estudiante, mejor o peor desde el punto de vista estudiantil, pueda acceder a esa universidad para desarrollarse culturalmente, educativamente y deportivamente también. Bueno, una vez más, sigo sin estar de acuerdo. Nosotros tenemos un porcentaje de entrada en la universidad por el que son deportistas de élite, a los que, bueno, perdona, por ley estamos obligados a ofrecerles nuestra flexibilidad para que accedan a la titulación que quieren optar, que en lo posible, y remarco la palabra, también es cierto, en lo posible, compatibilicen esos dos mundos que son tan interesantes y tan importantes para ellos, el mundo del deporte como practicante, como competidor, y el mundo que les orienta a su futuro profesional, que es el de fisioterapeuta. El mundo del deporte yo creo que es también una elección que tiene que estar facilitada, y las instituciones yo creo que deben llegar hasta un grado de facilitación y no pueden llegar a otro. Yo, y ya termino para no polemizar más, el deportista de élite es el deportista de élite y normalmente acude a la universidad para ganarse una beca y dedicarse exclusivamente al deporte. Pero me gustaría saber cuántas competiciones universitarias existen
qué nivel tienen esas competiciones universitarias en el ámbito simplemente de todos los deportes olímpicos. Insisto que es un ámbito que excede a mi conocimiento, puesto que soy fisioterapeuta y no tengo un conocimiento tan global de la universidad para hablar de este tema. Yo creo que el deporte universitario, como todo el deporte, estaría de acuerdo como usuario, como observador, incluso externo, creo que no está lo suficientemente potenciado. Pero no sabría decirle hasta qué punto eso es así. Siento no poder. ¿Cómo? Yo sí estoy de acuerdo, pero en el sentido que comentaba en mi intervención de antes, en el que creo que es cierto, no sé si la universidad, pero sí que se tenía que potenciar mucho más el tema deportivo, pero ya no solo a nivel universitario, sino también a nivel escolar. Las competiciones escolares, desgraciadamente, pues son todas las que son. Y quizás deberíamos empezar por ahí antes de llegar al tema de la universidad. Desgraciadamente, pues no es particularizar en la ciudad en la que vivimos, pero el deporte se tiene como un servicio que hay que dar, una obligación que hay que dar, pero tampoco como se tendría que dar. Y simplemente pues, se delega en clubes, en ciertas instituciones, que lo saquen adelante y que se pueda decir al final de legislatura o al final de mandato o al final de cuando sea, hemos trabajado por el deporte. Pero realmente yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que no se hace todo lo que se tendría que hacer, pero empezando por el deporte escolar y después, pues quizás. Yo también soy de los que piensa que todas estas películas estadounidenses, norteamericanas, de universidades, de equipos universitarios, ¿verdad?, de competiciones, pues ojalá que se puedan dar también en España aquí. Pero algo habrá que hacer, y no solamente a lo mejor desde la universidad, sino de estamentos un poco más altos, ¿no? Sí, porque a mí me parece que de eso que comentas también hay una cuestión ideológica, ¿no? O estudias o haces deporte, ¿no? Los que sirven para una cosa no sirven para otra. Eso, digamos que es una idea que se tiene en general, es una cuestión ideológica. Entonces, también habría que transformar la ideología para poder otra cosa diferente. Porque si no, seguiríamos igual. Es como lo mismo que decir eres de ciencias o eres de letras. Bueno, a mí me gustan las ciencias y las letras, ¿por qué tengo que ser una cosa u otra? Pues aquí exactamente igual. Si te vas por el lado de lo psíquico, pues la mente ya no la puedes cultivar, o es porque la mente no sabes cómo cultivarla. Entonces también está la cuestión ideológica. Bueno, es muy importante. Yo en el libro rescato un dato porque a mí me produjo una... Yo no me lo podía ni imaginar. Saez, que es el coordinador del fútbol base de la Selección Nacional de Fútbol, conversando con él en la federación sobre las sedes inferiores, los equipos inferiores, sus 14, sus 16, me trajo un dato que a mí me pareció verdaderamente fuerte. Él me dijo, los chavales que con 16 años de edad llegan a la selección nacional española, mire que los chavales que llegan a la selección nacional de fútbol española son cuidados como príncipes. Se lo digo yo, que lo sé visto. A otros chavales no, pero a la selección. Entonces, los chavales que con 16 años de edad llegan a la selección nacional española de fútbol, el 60% de ellos abandona los estudios por el fútbol. El 60% con 16 años abandona los estudios cuando te están tratando como a un príncipe. Entonces, yo rescato lo que trae la doctora Rojas, porque no es culpa de los chavales con 16 años que dejen los estudios, porque te ponen la roja, te llevan en autobús, te regalan un chándal, poco más o menos ya tienes un agente que te está haciendo jugar en no sé qué equipo. No, la culpa no es de los chavales, la culpa es de cómo pensamos a los jóvenes. Desde la universidad,
desde la medicina, desde la educación, desde la política, ¿no? Por eso que yo señalo la formación de los directivos como uno de los pilares básicos en el fútbol. A los directivos necesitan formación. Yo las mayores ignorancias deportivas, y está escrito en el libro, las mayores ignorancias deportivas las he escuchado en los palcos de fútbol, no en las gradas, en el palco, al lado de los directivos, es donde yo he escuchado las mayores ignorancias deportivas. Entonces, que necesitan una formación también los directivos. Entonces, si pensamos a los jóvenes desde otro lugar, algunos de ellos van a poder estudiar y trabajar. Alguno podrá medio, alguno no podrá nada, porque eso siempre fue así y va a seguir siendo así. Pero yo creo que son los legisladores los que tendrían que ocuparse de que todos los chavales universitarios tuvieran acceso al deporte, que todos los estudiantes tuviesen acceso al deporte, que todos los jubilados tuvieran acceso al deporte. Porque al igual que los niños son inteligentes, y el que crea que no se entera, si es un niño, no sabe lo que es un niño, igual que los niños son inteligentes, los ancianos tienen sabiduría y tendríamos que cuidarlos, no apartarlos, pero para eso hace falta, no sé, si vivir en Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, o escribir una carta a Papá Noel, pero es a nivel de los directivos tenemos que pensarlo, ¿eh? Porque, claro, porque a mí me llama la atención que estos señores, que seguramente podrían hoy domingo estar haciendo otra cosa en lugar de estar aquí, estoy seguro, que tienen amigos, que tienen familia, que tienen Día de la Madre, que no cobran nada por venir aquí, que estos señores se tomen el trabajo es para dar a la población, para dar al pueblo, para dar cultura, para dar herramientas a los demás. Que a él, que a mí, que a la doctora no nos dan todas las herramientas que podríamos manejar, sí, siempre ha sido así, siempre ha sido así. Pero yo no centraría en la universidad el problema, yo lo centraría a nivel de legisladores, de los gobernantes, de los que tienen decisión para modificar las leyes, para implementar, lo pondría ahí. Pero, Carlos, has dicho una cosa echando la culpa a los directivos cuando estamos hablando de chavales de 16 años. En esas edades la culpa es de los padres, porque un chaval de 16 años que prospera en un equipo más o menos bien, pues puede estar ganando 3.000 euros al mes. Y entonces el padre está pensando que le va a retirar de trabajar. Y entonces el padre es el primero que se postula para que ese chaval se dedique al fútbol y abandone los estudios. Y esas edades son muy difíciles para luego volver a retomar. Hay muy pocos futbolistas, de los que llamamos profesionales, que una vez que han empezado a jugar al fútbol, se hayan dedicado también a estudiar y hayan sacado su carrera, su profesión, en unos años más que un estudiante normal. Entonces, el problema principal no está en los directivos están ahí. El problema está en los padres que piensan que ese chaval les va a retirar de trabajar porque tiene determinada categoría, porque él piensa, porque él un equipo de juveniles de división de honor, joder, yo ya estoy en división de honor, voy a jugar a Zamora, voy a jugar a León, voy a jugar a tal. El problema está en los padres. O sea, los chavales se pierden fundamentalmente por los padres. Sí, Fernando Vergara rescataba en su locución esa función de ser padre que él se había encontrado en el libro. Yo lo escuché como que me sorprendía escucharse la importancia de ser padre en el deporte. Sí, es fundamental. Nosotros cuando trabajamos con grupos deportivos, los familiares de todos los deportistas se reúnen con nosotros a hablar, a conversar, por supuesto. Porque ser padre es muy difícil, ser madre ni te cuento, ¿no? Pero, claro, pero estar detrás de una valla, viendo correr a tu hijo y que hay otro que corre más y se le escapó y mira, se resbaló y falló y no pasa nada, cariño, venga, sigue y aquel otro es fuerte. Entonces, si no acompañas esa formación de los padres cuando llegamos a nivel competitivo, hacemos que el entrenamiento del entrenador, 2 o 3 horas en el chaval, el gimnasio, los amigos,
llega a casa 4 horas y se encuentra con una frase de la madre: seguro. ¡Seguro! Y una frase de la madre con 14, 15, 16 años tiene mucho más peso que 20 frases del profesor. Una sola frase de la madre, ¿no? Bueno, una mirada del padre puede hacer que el chaval agache los ojos o que se sienta alegre. Entonces, claro que los padres necesitan asesoramiento en el deporte, sobre todo a nivel competitivo. Yo he presenciado un gran jugador de fútbol, que se me acaba de olvidar el nombre ahora mismo, firmando su contrato con un equipo español cercano a Madrid, ¿no? Acompañado del abogado y de la madre. El directivo, el psicoanalista en la reunión y el abogado de la otra parte. Y armarse una discusión entre la madre del jugador y el presidente, y a la media hora levantarse la madre y decir: vámonos, no firmamos. Chaval de 20 y tantos años, vámonos, no firmamos. Y yo te aseguro que la madre no tenía razón, en lo que pedía. No. Entonces, que el papel de los padres puede llegar a... Mi mamá, cuando voy a verla, pues imagínense, ¿no? Me ve y dice: ay, Carlitos, abrígate más, mi amor. Aunque tenga 60 años, da igual. La madre siempre te va a decir, los padres siempre van a decir, pero es que los padres también necesitan asesoramiento. Es que antes los padres no iban a ver a los hijos, ¿verdad? Antes los padres tenían, Javier, antes los padres se rompían los... Ahí está. Para darle un bocadillo a los hijos. Perdón, exacto. No tenían ni tiempo de ir a verlos. Ahí está. Bueno, pero no vamos a decir que es mejor aquella época que esta, que los padres pueden ir a verlos, ¿no? A mí me hubiese gustado jugar con 14 años, con 15 años, en tierras de césped. ¿Cómo me hubiese gustado? ¿Ya jugaste? Sí, llegué a jugar, sí, pero digo... Sí, pero con 8 años te tirabas a la tierra. O te raspabas o pasaba el otro. Entonces, no teníamos vestuarios. No podíamos luchar, pero jugábamos al fútbol. Rompíamos cristales, los pagábamos, pero jugábamos al fútbol. Sacábamos matrículas en matemáticas porque el profesor de matemáticas, don Urbano, era el que nos permitía jugar al fútbol. Era el que nos llevaba a los salesianos para ganarle a los salesianos jugando al fútbol. Claro, ¿no? Entonces, si es como era que me metía a ese... Cuando teníamos un partido y ganábamos, íbamos al día siguiente y evidentemente le decíamos que habíamos ganado, ¿no? Y si no ganábamos, el hombre, sí, no importa. A ver, logaritmos, ¿no? Pasaba, pero, claro, ¿no? Tenía un defecto, que era del Atlético. Don Urbano, como José Carlos y yo, era de la ley. Y tened cuidado el miércoles. Tened cuidado. Porque no sería la primera vez que se da una remontada. El Atlético de Madrid es capaz, mira, lo poético para el Atlético de Madrid es capaz de eliminar al Madrid y perder la final con la Juventus. Mira lo que te digo. Y eso es, sí. Los grandes equipos son capaces de lo mejor y de lo peor. Eso es así. Bueno, ¿alguna pregunta más, por favor? Y ahora que está tan de moda en los campos de fútbol la violencia, pues eso es lo que existe. Sí, pero ahora se oye más, ahora hay más prensa, ahora los padres, como dice, vamos a verlos, a nuestros hijos. ¿De quién es la culpa? Porque ahora mismo ha dicho él, los padres que quieren que sus hijos sean famosos. ¿Por qué? Porque el fútbol es una salida profesional que es muy buena, pero ¿quién tendría que apoyar a que esos padres o esa familia del fútbol, como se dice, un niño que está estudiando, apoyarle? ¿Cómo? ¿Cómo apoyamos a un niño que está estudiando, que está jugando al fútbol? Niños de 14, 16, 17... Es muy difícil. Porque hay tantas maneras de
amar como seres humanos hay en la tierra. Y mi concepto y mi forma de amar es diferente a su concepto y su forma de amar. Y no es que la mía sea mejor, es diferente. Y la suya es diferente, y la de usted es distinta, y la de usted es distinta. No hay una fórmula para decir, haz esto con tu hijo. Sí hay, por lo que nosotros llevamos viendo en el fútbol base con los jóvenes, en el fútbol femenino, y lo que llevamos viendo, muy interesante lo que pasa con los grandes profesionales del fútbol, cuando se hacen grandes profesionales, jugadores internacionales. Cuando se acercan a hablar con nosotros, nada, tú no les preguntas nada. Yo cuando estoy con yo no les pregunto, oye, ¿tú dónde naciste? ¿Cómo te va en tu equipo? No, yo me siento y escucho. Y se ponen inmediatamente a hablar de su infancia, los jugadores. Inmediatamente recuerdan a alguien de su infancia. Y cuentan con una alegría, bueno, algunos lo hacen de manera pública en televisión, inmediatamente. Entonces, y lo que te das cuenta es que todos ellos se han encontrado con obstáculos para crecer. Cuando Iniesta nos cuenta que la primera vez que le dejaron en la Masía los papás, creo que con 12 años, lloraba de un pueblecito de Albacete, un pueblecito de Albacete, con tu mamá, con tu papá, con tu primito, los de la colegio, y te dejan allí, y los padres se van, y tú lloras. Vamos a pensar que a ese chico le resultó fácil crecer, que no tuvo obstáculos, que no dudó docenas de veces, aunque jugara muy bien al fútbol. Di Stéfano me decía, mira Carlos, yo no sé por qué llegué a triunfar, porque cuando yo estaba jugando en Buenos Aires, en River, después se fue a Colombia, a Cali, dice, yo tenía compañeros que jugaban al fútbol mucho mejor que yo, pero mucho mejor. ¿Por qué me eligieron a mí? Dice, yo no lo sé. Lo que te puedo decir es que una vez que el Real Madrid me fichó y me vine a España, y ese lío que tuvo con el Barcelona, lo que yo te sé decir es que una vez que fiché por un equipo de fútbol profesional, y él habló fútbol profesional cuando fiché con el Madrid, no cuando estaba en el Millonarios de Colombia, que era fútbol profesional. Cuando llegué, el problema es que a partir de entonces tenía horarios, responsabilidades. Inmediatamente me compré un Mercedes. Dice, ¿sabe lo que me dijo Santiago Bernabéu? No. A entrenar vienes en autobús como todos. Me quería ir una noche de farra. Yo lo hacía. Pero al día siguiente el primero a entrenar. Y el último en marchar. A partir de ser profesional. ¿Pero por qué le eligieron a él? Él dice, mira, yo no lo sé, había otros mejores. ¿Por qué me tocó a mí escribir este libro? Mire, yo no lo sé. Si a mí me dicen hace 20 años que yo iba a escribir un libro que se titulara Fútbol y Psicoanálisis, pero escuchando a los presentadores, sí me da cuenta que había como una necesidad, una demanda social de que se empezara a trabajar sobre esos temas. Eso sí, ibas a la federación y te preguntaban, y tú decías, y te proponían, ibas a un club de fútbol, o te llamaba un jugador de fútbol, no para que yo le enseñase técnica. Mire, doctor, quiero hablar con usted porque desde que mi esposa está embarazada, no doy pico en los entrenamientos. El hombre debía estar impactado, debía tener algún problema. Se puso a conversar y volvió a su ser. Yo no hice nada, yo no fui a ningún entrenamiento. Yo escuché el deseo del deportista, lo interpreté. No me acuerdo qué le dije, pero eso fue eficaz. Y eso es lo que podemos hacer por el otro. Por la pregunta que hicimos, el ser padres, hay que dejarlos crecer, hay que acompañarlos, hay que tener una paciencia infinita, hay que invertir dinero en ellos, no hay que reclamarles nada. Después de que todo lo que he hecho por ti, lo hemos hecho, en realidad lo hemos hecho por nosotros. No se puede. Entonces, dejarlos crecer. Alguno va a llegar a algún sitio insospechado y otro
se quedarán en el camino. El líder no se puede decidir. Es decir, si yo digo, no, yo quiero ser el líder levanto esta bandera para... Al líder le eligen, no se elige. Al líder le eligen. El grupo dice, tú, como se elige al capitán, lo designa el entrenador, lo designen los compañeros, lo designa el presidente. Es elegido. El día que falta el líder, no pueden asistir. ¿Eso afecta psicológicamente al resto del equipo? Muy inteligente la pregunta. Claro, ¿qué es un auditorio inteligente? Es muy interesante porque el líder puede ser una persona, pero también puede ser una idea. Entonces, lo que tiene que estar previamente es el proyecto deportivo. Y cuando hay un proyecto deportivo y se tiene en cuenta la figura del líder, que puede ser Messi, pero puede ser la idea de jugar para Messi, la idea de tocar el balón, la idea de disfrutar sobre el tapete verde. Si ustedes ven un partido de fútbol en una visión cenital, parecería una partida de billar. Si los ves a ras de suelo, a veces parece que están haciendo ballet. Zinedine Zidane era un jugador tremendamente elegante. Bueno, pero ayer Luis Enrique dijo de Neymar que a veces hacía cosas que eran de ballet. Y es verdad. Y es verdad. Cuando te encuentras a un jugador, a un deportista, a un abogado, a un profesor, a un ingeniero deseante, que le gusta lo que hace, que ama su profesión, eso rápidamente se desea, porque lo que se desea son deseos. No se desean personas, se desean deseos. Cuando escucho a alguien atractivo, cuando tengo a Messi lesionado, pero él participa, alguien hace de Messi. Cuando no hay grupo y se lesiona Messi, si no hubiera grupo y se lesiona Messi, el grupo está desconexionado. Se han roto los hilos, ¿no? Así se perdió, así Hitler, porque dejó de amar las tropas alemanas, dejaron de amar a sus soldados y el ejército se disolvió. Mientras tuvieron una fe ciega en una idea, no digo que estemos de acuerdo con la idea, por favor, pero somos capaces de liderar, de hacer un equipo grande, un equipo campeón. El líder no puede faltar, puede ser una persona, pero también puede ser una idea. La idea que pasa del libro es la de la localidad, así que todos nadie ha saltado muy importante y nos estamos centrando en la connotación negativa de la localidad, de la competitividad, que son los padres, la gustaría presentar las virtudes que tiene más de un hijo, ¿no? Sí, que Fernando Vergara también resaltó. Mencionas que es el éxito social. Fernando resaltó la diferencia entre el grupo, equipo y líder. Yo digo que el grupo es el alma de un equipo de fútbol. Que un equipo de fútbol es el cuerpo de un club. Y que un club es lo social de la institución. Entonces, cuando en cualquier institución deportiva se tienen en cuenta esos tres diferentes conceptos que hay que estudiar y hay que desplegar, y no es fácil, ¿no? Pero cuando se tienen en cuenta esas cuestiones, el equipo de fútbol no solo puede ganar dinero, hacer contratos publicitarios maravillosos, o tener una cantera espléndida y pagar los estudios de un montón de chavales y tener acuerdos con la escuela. El equipo también puede triunfar deportivamente. Entonces, no solamente puede haber jugadores que ganen una millonada, no, es que también estamos transmitiendo valores a los estudiantes en los colegios. Una frase de un jugador profesional. Lo que pasa es que si yo utilizo al jugador profesional para decir uso mi colonia, por decir una cosa, pero si utilizo al jugador profesional para decir chavales,
Yo soy buen futbolista porque estudio todos los días. ¿Qué conseguiríamos? ¿Qué valores queremos transmitir? Entonces, evidentemente, si esos conceptos los articulamos, no solamente el gran deportista puede ganar mucho dinero, porque además, ojo, detrás de un gran deportista hay docenas de personas comiendo, ¿eh? No se crean ustedes que Cristiano Ronaldo gana 50 millones al año libres para su... No. Hay docenas y docenas de familias que trabajan para mantener a ese sujeto. Y si no, es imposible, porque solo no podemos nada. Entonces, pero además de esas grandes figuras, porque 20 equipos de fútbol, 25 jugadores por equipo, 500 jugadores profesionales en la primera división. Ponle otros 500 en segunda. Y ya en tercera cualquiera de nosotros gana más que un jugador de tercera. Yo digo, son 500, 1000 futbolistas en España. Pero el resto, y hay unas 800.000 licencias federativas. 800.000 licencias federativas en España. Entre jugadores, entrenadores, árbitros. Entonces, la mayor parte de la gente que practica deporte no va a vivir del deporte, ¿no? Pero sí puede vivir con deporte. Y algunos de ellos van a triunfar, aunque no quieran, como Di Stéfano. Di Stéfano quería seguir, me decía, ¿sabes, Carlos? Yo quería estar allí en mi huerta, al lado de mi padre, en Buenos Aires. Eso me gustaba. Jugaba con los amigos, le dabas al mate, la partida de cartas, mi abuelo me llevaba a ver al River. Yo quería eso. Ya cuando me tuve que ir para España, y los horarios, y los compromisos, y las responsabilidades, y los del Barcelona para aquí, los del Madrid para allá, y la prensa, y siempre quise tener coche. Y cuando tienes coche te dicen, no lo puedes traer al entrenamiento. Bueno, uno no elige su profesión. La profesión le elige a uno. Y esto, las profesiones vocacionales, como son los 4 ponentes que hay aquí, ¿no? Y claro, lo sabemos. Es la profesión la que te hace estudiar, la que te hace mantenerte actualizado. Entonces, es muy importante ese concepto que rescata Josune sobre y la diferencia entre grupo, equipo y club, ¿no? Que se puede utilizar también para una empresa que venda coches, ¿eh? Digo, porque esto a nivel comercial pues, se hace. ¿Cómo hacer para que un vendedor venda más coches? Es muy fácil. Se han hecho trabajos a doble ciego. A estos se les daba un curso y a estos no. Se esperaban 2 meses después y se veía quién ha vendido más coches. Casualidad, volvíamos a repetir la experiencia con otros 2 grupos diferentes a doble ciego. A este le damos el curso y a este no. Después de 2 meses veíamos quién había vendido más coches. Y era muy sencillo. Aquellos que habían recibido una mínima formación de espere, cuando entre el cliente no se abalance sobre él, espere. Y cuando él le mire, sonría. Y después acérquese a escucharle. Y no quiera venderle el coche, háblele de las cualidades de esa máquina tan maravillosa que él está mirando. Esos vendedores venden más coches que aquellos que van y te dicen que tiene un motor V6, que ralentiza no sé cuánto, que el color no sé qué, que te puedo hacer un descuento y que te lo tengo mañana mismo. ¿Entienden la diferencia? Claramente, ustedes, usuarios de vehículos, estoy seguro, elegirían antes a un vendedor que a otro. Bueno, trasladamos esto a los centros docentes, a los clubes deportivos, etcétera, etcétera. Y claro, vemos unos resultados que nos llaman la atención, que nos llevan a escribirlos, que nos llevan a transmitirlos. Porque en realidad en todos, Fernando dijo, ¿cuántas veces te nombró Fernando? Fernando dijo, no, también José Carlos y Pilar. No, bueno, no, digo, he tomado notas de las presentaciones de ellos, ¿eh? Porque yo no había descubierto esto en el libro que ellos han descubierto. Son lectores especializados, ¿no? Hay que escucharlos. Entonces,
Se me fue lo que iba a decir, que había rescatado. Bueno, se me fue lo que iba a decir. Se llama lapsus. Los psicoanalistas decimos, has tenido un lapsus. Algo se cruzó que tiene que ver con alguna verdad del sujeto y que hace que salgamos en ese momento de la escena. Esto a los futbolistas le pasa en 90 minutos 8 o 10 veces. Un lapsus. Bueno, lo que pasa es que el fútbol profesional es tan rápido que tenías aquí al defensa en el córner, miraste para allá y se te escapó. Chao. ¿No? O resbalas. Pero si llevo los tacos, ¿por qué he resbalado? O solo delante de la portería. Ese gol lo meterías, cualquiera de nosotros meteríamos ese gol. Y la mandas a las nubes. Son lapsus. Que se fijan. Yo siempre, y ya con esto, si me parece, vamos dejando por hoy, vas a oír una cosa más. Yo recuerdo siempre a aquel portero de la Selección Nacional de Fútbol, y lo cuento porque él lo ha dicho en público, Cañizares, que fue a 2 mundiales de fútbol y siempre tocó ser suplente. Siempre tenía a otro jugador delante de él. Y no conseguía jugar partidos de fútbol con la Selección Nacional en mundiales de fútbol. Mire qué difícil ser seleccionado. Mire qué difícil clasificarse para un mundial. Mira qué difícil que te llamen. Y no juegas ni un minuto. Esperas otros 4 años. Sigues luchando. Te vuelven a conseguir. Te vuelven a llamar. No juegas ni un minuto. Y al tercer mundial, por fin, vas a ser el titular. La noche anterior, para debutar con la Selección Española de Fútbol, en la habitación de su hotel, acicalándose para la prensa, con un frasco de colonia, se le resbaló de la mano, cayó sobre los tendones del pie y tuvo que volver a España sin poder debutar con la Selección Española en un mundial de fútbol. Señores, este gesto que a todos nos pasa, que se nos cae, que se nos olvidan las llaves, que no me acuerdo del nombre, son cuestiones psíquicas, son pequeños detalles que nos hacen ganar o perder partidos, que nos hacen triunfar o no triunfar. Entonces, tener en cuenta ese otro sujeto que está con nosotros cuando estudiamos, cuando somos los amigos, cuando practicamos, tenerle en cuenta, entrenarle, el entrenamiento invisible, tenerle en cuenta, yo le digo que es muy eficaz, pero muy eficaz. Y si no, a solas, prueben hacer esta noche en su casa una práctica, a solas, que no le vea a nadie. Y luego no me la cuenten, ¿eh? Cojan un libro, lean 2 páginas. Pónganse, después de leer 2 páginas, de lo que sea, me da igual. Pónganse frente a una hoja en blanco y escriban algo que les haya sugerido el encuentro de hoy. Y se van a dar cuenta el escritor inteligente que hay en cada uno de ustedes. Aunque nunca escriban, aunque no sean escritores. Porque José Carlos me dijo, ya me dirás cómo haces para publicar un libro. Bueno, este es el libro número 11. Yo empecé a publicar en 1995. Pero yo no sabía escribir, ¿eh? Yo no sabía escribir. Yo era licenciado en medicina y nunca había escrito, bueno, una tarjeta de acreditación de mi mamá, algún poema a una novia, y ya está. Pero me dijeron un día, maestro, Carlos, ¿por qué no te anotas a un taller de poesía? Y me lo dijo después de que en un congreso que habíamos tenido, una mesa grande, alguien pasó un libro de poesía y empezaron a leer poesías. Y al llegar a mí, yo el libro de poesía lo pasé al siguiente. Me dije, no, tienes que elegir un poema. Yo nunca había leído poesía en mi vida. Ya era licenciado en medicina, estoy diciendo, ¿eh? Y me puse a leer en voz alta el poema y el maestro Menasa, que estaba ahí al lado, le miré, porque yo sabía que no había leído bien. Le miré y me dijo, ¿qué tal, maestro? Dice, como Tarzán. ¿Has leído? Como Tarzán. ¿Por qué no te anotas al taller de poesía?
Y me anoté y empecé a leer y a escribir, y a leer, y a escribir, y a leer, y a escribir, y sin darte cuenta, te encuentras publicando libros. Leer y escribir en un taller. Haz la prueba. Vas a ver, no, hagan la prueba ustedes en su casa esta noche, con una hoja en blanco, y van a ver que va a aparecer algo que a ustedes mismos les va a sorprender. Hagan la prueba. Bueno, si cuidamos a ese que hay en ustedes, somos un poquito... Igual hay que pagar los impuestos, igual va a sonar el despertador mañana, pero algunas cositas pueden ser diferentes unos milímetros, y superhombre es aquel que consigue desviar su destino unos milímetros, porque si das la vuelta al mundo te vuelves a encontrar en el mismo sitio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Dejamos aquí, nos tomamos un vinito. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Eso sí, tienen un blog que es de tema de poesía, y estos pues no sé. Aquí le veo y de cuando intentaba y salido. Estás aquí.